Bien, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales a este nuevo encuentro de conversaciones que desde la facultad estamos realizando en esta condición especial de pandemia que nos obliga a la virtualidad. Antes de comenzar, tenemos que transmitir una triste noticia, que es el fallecimiento de Ricardo González, el gatito, un colaborador de la facultad por muchos años, que hoy día, a causa del coronavirus, falleció, y que nos obliga a rendirle pequeños homenajes en lo posible, ¿cierto?, de lo que significa su distanciamiento y su recuerdo. Para ello, antes de comenzar con esta actividad, pediré un minuto de silencio a los asistentes y luego continuar con nuestra actividad. Bien, muchas gracias a todos. Como decía, nuestra facultad lleva un tiempo realizando actividades virtuales. Hoy día nos encontramos para una conversación relacionada con el Diploma de Regeneración Urbana que realizará hoy un primero de sus seminarios virtuales para continuar en próximas fechas que serán bien divulgadas con dos actividades más que rodean su realización próximamente. Este seminario tiene connotados invitados para debatir sobre el tema de la ciudad, que hoy día adquiere un carácter especial en el contexto de la pandemia y donde hemos visto que la historia de la ciudad, la historia de la arquitectura y el urbanismo se vinculan con posibilidades de transformación que hoy día conforman nuestras ciudades y que nos abren opciones de corregir gran parte de las problemáticas que en ellas aún subsisten. El encuentro será moderado por Jaime Puyol, que es arquitecto de la Universidad Católica, es máster en urbanismo de la Universidad Sciences Po de París. Se ha desempeñado por más de 15 años en temáticas de regeneración urbana y en la docencia en distintas universidades, y es el encargado de nuestro diploma hoy día, que ha logrado además convocar a estos invitados destacadísimos que él mismo presentará. Así que agradeciendo su asistencia, en nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Dirección de Extensión y el área de Educación Continua, que es la que está llevando a cabo esta iniciativa, les deseamos una conversación fructífera y agradecemos su presencia, tanto de nuestros invitados como también de los asistentes que hoy día virtualmente nos acompañan. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. También lamento mucho el fallecimiento de Gato. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que para mí es un gran honor poder haber convocado a todos estos protagonistas del debate actual sobre la ciudad en torno a este diploma. Es de verdad un honor poder contar con todos ellos, poder contar con sus aportes, sobre todo sabiendo que el diploma se inserta en un momento en que todo lo que está sucediendo en torno a la ciudad entra en gran debate, ¿no es cierto? La ciudad, más que ser la consecuencia, pensamos muchos que es la solución para muchos de los problemas que nos aquejan, y por lo mismo eso nos motiva a llevar adelante este diploma. Así que agradezco mucho la oportunidad que nos da Educación Continua, todo el equipo de Educación Continua, liderado por Alberto Teixidó, por Ingrid Cisterna y todo el equipo. Y a continuación quiero solamente recordar un poco de qué se trata este diploma y los webinars que estamos proponiendo, los 3 webinars o masterclass que estamos proponiendo para hacer esto. Para ello voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí quiero saber si es que se ve mi pantalla. ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar que se vea? Espero que se esté viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya, no escucho a nadie, pero confío que se está viendo. Este diploma está organizado en 4 módulos, que es lo que quiero conversar con ustedes rápidamente, y que tienen que ver
con, primero, hacer una suerte de contextualización de lo que es la regeneración urbana. A mano izquierda ven los contenidos, no me quiero detener mucho en ellos, pero básicamente hay una gran contextualización de lo que es esto. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de regeneración urbana? Un término muy usado en el debate actual, ¿no es cierto?, tanto en el mundo como en Chile, para recuperar las ciudades y adecuarlas a lo que está sucediendo en torno a la crisis social. A mano derecha de la pantalla aparecen todos nuestros relatores, ¿no es cierto?, entre los cuales aparece Sergio Berisbil, que es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en urbanismo de Karlsruhe Institute of Technology en Alemania y presidente actual del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. El segundo módulo trata de aplicar la planificación estratégica sustentable a la escala de ciudad y metrópoli. Sabemos que va a haber un gran cambio en la gobernanza de tanto de las ciudades como de las metrópolis, ¿no es cierto? Y eso va a ser objeto del segundo webinar que se dará el próximo lunes en este mismo horario. Luego lo voy a recordar. El tercer módulo se trata de implementar críticamente los avances de la regeneración de áreas y barrios deteriorados, tanto vulnerables como centrales. En ese módulo se inserta la clase que va a hacer Pía Mora, que es también una de las, ¿cómo que se llama?, panelistas de esta tarde. Pía es socióloga de la Universidad Católica, diplomada en Fundamentos Jurídicos de las Políticas de Suelo del Lincoln Institute of Land Policy, diplomada en la evaluación experimental de Abdul Latif Yamel Poverty Action Lab, e investigadora y coordinadora actual de el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. También en ese mismo módulo están las clases de Juan Manuel Sánchez, que es actualmente director ejecutivo de la Fundación Ciudades y que es arquitecto de la Universidad Central, máster en gestión urbana y diseño de ciudad de Domus Academy y de la University of Wales en Milán. El último módulo trata de la aplicación de la regeneración urbana a escala más bien de habitacional, de los conjuntos habitacionales. Y ahí se juega también gran parte de los desafíos, evidentemente, que tenemos por delante, tanto para hacer una ciudad más justa como para contrarrestar los efectos de la pandemia. Eso es básicamente la estructura que tiene el diploma. Los invito a todos los que estén interesados a comunicarse a la página que está ahí. Y a continuación quiero pasar a presentar entonces la masterclass de esta tarde, que es la primera de 3, como les estoy diciendo. Esta masterclass tiene como título Regeneración Urbana, ¿qué reactivación económica para la ciudad justa post-pandemia? Es un tema muy actual porque, entre otros, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, presidido por Sergio, tiene una mesa de trabajo en este momento que está haciendo o está elaborando propuestas, ¿no es cierto?, para estos temas en específico. Al mismo tiempo, sabemos que hay varios anuncios económicos de parte del gobierno, de parte de un acuerdo transversal político para superar el gasto presupuestario actual en hasta 12.000 millones de dólares y un ambiciosísimo plan de producción de vivienda que está lanzando justo en estos días, en estas semanas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También vamos a hablar a propósito de ello. Nuestros 3 panelistas son, como les decía, Sergio Berisbil, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quien hará una contextualización de la labor que ha llevado, de la importante labor que ha llevado el Consejo desde que Sergio asumió. Pía
que nos, Pia Mora, quien nos hablará de las varias experiencias que en las cuales ha estado involucrada investigando sobre estas temáticas, y ¿cómo es que se llama? Y Juan Manuel Sánchez, quien también desde la Corporación Ciudades está empujando varios de estos temas. Ya lo vimos como relator al cierre de la última jornada de la 9ª conferencia de ciudades la semana pasada, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción. Así que, sin más, le doy la palabra a Sergio para que pueda hablarnos de la política. Entiendo que es a Sergio, o ahí tenemos o prefieren que parta Juan Manuel, como ustedes quieran. Jaime, yo te agradecería si puede partir Juan Manuel, porque como tengo una dificultad de conexión en este minuto, me estoy quedando además sin batería, entonces tengo que ir a conectarme, así que le doy el pase de gol a Juan Manuel, a quien saludo afectuosamente desde acá. Muy bien. Juan Manuel, la palabra es tuya entonces. Muchas gracias. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que Juan Manuel pueda a su vez compartir pantalla. Ok. No sé si se está transmitiendo, si me estoy viendo, si está funcionando, prefiero corroborarlo. ¿Se escucha, se ve? Te estás viendo mientras cargas tu presentación, Juan Manuel. Déjame solamente recordar dos cosas. Una, los 2 webinars adicionales que vienen, que es el lunes 20 de julio, donde la temática será regeneración urbana y gobernanza, y estarán los panelistas Antonieta Sepúlveda de Subdere, Claudia Bustos, que es socióloga y que estuvo mucho tiempo a cargo del programa de barrios en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Gerson McLean, que está a cargo de varios temas de regeneración en la Seremi de Vivienda y Urbanismo Metropolitana. Y la masterclass, que será sobre regeneración urbana, densidades y formas urbanas, en el cual estará el académico Camilo Arriaga, de la FAU, de la Universidad de Chile, es sociólogo, Mónica Bustos, que es arquitecta también académica de la FAU, y Marcelo Cooper, que ha tenido una vasta experiencia, que es arquitecto y que ha tenido una vasta experiencia en el mundo privado. Así que sin más, dejo a Juan Manuel. Al final de las presentaciones haremos algunos intercambios entre ustedes y abriremos las palabras al público. Ok, muchas gracias, Jaime, en particular por esta invitación, con 2 grandes del debate, como tú dices. Uno, el decano, Sergio Pérezville, que hoy día dirige exitosamente el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, instancia fundamental para debatir los principales desafíos que nuestra ciudad y el urbanismo en el país requieren, con una clara intención de influir en la política pública y también de establecer aquellos elementos necesarios para mejorar nuestras ciudades en todo ámbito urbano. Así que, sin más, quiero intentar en 18 láminas y en 15 minutos que nos ha pedido Jaime muy enfáticamente que nos remitamos en esta presentación, toda vez que además contamos con estas 3 presentaciones, entre ellas Pia Mora, que ha hecho un trabajo extraordinario desde Políticas Públicas a la Católica, y por tanto me siento un poco complicado con estos grandes acompañantes. Así que primero contarles muy brevemente en qué consiste la corporación. La corporación es una corporación privada sin fines de lucro, cuyos 3 socios, la Cámara Chilena de la Construcción, la Fundación Techo y la Universidad Católica, que reúne un consejo limitado, no es un consejo acotado, de personalidades de distintos ámbitos, y cuya misión es a través de 4 objetivos, que es medir, dialogar, acordar y hacer, sobre todo hacer, promover la equidad y el bienestar territorial, disminuyendo la segregación urbana e impulsando la planificación integral del territorio con una mirada a largo plazo. En este contexto, uno de los principales desafíos tiene que ver con, a través de la medición, de la utilización de herramientas, que en este caso
Este mapa es el resultado de la utilización de los indicadores de bienestar territorial, una herramienta desarrollada por la Universidad Adolfo Ibáñez junto con la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción hace ya un par de años, porque ha sido renovada, muy similar en estructura a lo que son hoy día los estándares del sistema de estándares e indicadores de desarrollo urbano que ha impulsado el Consejo junto al INE. Sin embargo, la diferencia está en que, más que un estándar normativo, lo que se muestra aquí es la distribución, una foto real de la distribución de bienes y servicios públicos en la ciudad. Y bajo este parámetro, en realidad, la manera en que se presentan los datos geoespacializados es relativamente el mismo, ¿no? Una manera de mirar que el territorio, en el caso de Santiago, se presenta desigual en esa distribución. En esta gráfica podemos ver cómo la zona azul, que está identificando las zonas de alto bienestar territorial, corresponde a las comunas que ya conocemos del cono de alto ingreso: Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, La Barnechea, La Reina, parte, ¿no es cierto?, de Peñalolén, y una parte también de La Florida y Puente Alto, y algunas manchas en sectores de la zona sur y surponiente. Sin embargo, en las zonas rojas podemos identificar aquello que hemos determinado como zonas prioritarias de inversión, es decir, en zonas que en el conjunto, en el sintético de indicadores medidos, se identifican de bajo bienestar territorial y donde se requiere con urgencia intervenir. La manera de desarrollar esta medición parte fundamental de la manera de poder entender cómo mejorar estas condiciones, es decir, lo que no se mide es difícil de mejorar. Es a través de estas tres dimensiones que en total sintetizan 10 indicadores. Uno de ellos tiene relación con la dimensión ambiental, es decir, la amplitud térmica como un elemento fundamental para entender el performance térmico de las viviendas, es decir, cómo el bienestar al interior de nuestros hogares, pero al mismo tiempo la cobertura vegetal, esa que se encuentra en el exterior, implica o impone ciertas necesidades tecnológicas para mejorar, y tiene directa relación entonces con la manera en que tenemos bienestar o no, o sentimos, digamos, un buen desempeño desde el punto de vista de lo doméstico. En el caso de la infraestructura, este IBT, o índice que reúne todos estos indicadores, de la dimensión de infraestructura, toda información tomada de fuentes oficiales, replicables, que se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, este instrumento tiene la ventaja de estar a nivel de manzana, y tiene la desventaja que mucha de la información que sintetiza o que quisiéramos poder incorporar no existe a ese nivel. La dimensión de infraestructura entonces mide el estado de la infraestructura básica de calle, pavimentación, vereda, equipamiento, etc. El indicador de infraestructura de vivienda, cómo está la materialidad, esta se toma con el precenso, y quizás la más interesante a propósito del debate, ¿no es cierto?, de la ciudad asequible, esa de proximidad, la ciudad de los 15 minutos que está dando vuelta a propósito de esta idea o visión, alcanzable, que es la ciudad de los 15 minutos propuesta por la alcaldesa reelecta de París, ¿no es cierto?, de la ciudad de los 15 minutos. Esta dimensión de accesibilidad permite medir la oferta de bienes y servicios, de áreas verdes, de equipamiento deportivo, de equipamiento cultural, de salud, de servicios públicos y servicios educacionales en torno a una isoprona de 15 minutos. El conjunto y sintético de esos... disculpen, estoy probando por primera vez esta plataforma, así que voy a cometer algunos errores. De esa medición nos entrega que al iterar, al hacer correr el algoritmo que calcula este bienestar, al aplicar, ¿no es cierto?, la metodología de Lopan-Morales, el high-high, low-low, es decir, tratar de aproximar los datos más similares en tres categorías, en alto, medio y bajo, nos damos cuenta que hay comunas de Santiago, como el caso de Renca, unidas por el mismo, digamos, accidente geográfico del río Mapocho con con la comuna de La Barnechea, donde en ambos casos existe una particularidad. En el caso de Renca, en la mano izquierda del gráfico, aparece, de la imagen, aparece ninguna zona de color azul oscuro, de alto bienestar territorial, y más bien tenemos una vasta zona en torno a una gran superficie, con una cantidad importante de población que vive en una zona de bajo bienestar territorial. Mientras que en el caso de La Barnechea, esta situación se revierte al destacar que no existen zonas prioritarias de inversión,
porque no existen, o más bien las condiciones generales entre medio y alto son las que caracterizan esa comuna. Si esto lo miramos desde el punto de vista de la accesibilidad de áreas verdes, es precisamente uno de los elementos de análisis. Podemos ver otro, pero este es el más evidente, donde por una parte, en el caso de Lo Barnechea, tenemos alrededor de 12,26 metros cuadrados de verde por habitante, mientras que en la comuna de Renca, 2,41. Es decir, aquí no estamos diciendo qué es bueno o malo desde el punto de vista, o cuál es el interés de estándar al cual se debe aspirar, sino que estamos simplemente identificando esta distribución y cómo se da hoy día en la ciudad. Cuestión que al mirar otras ciudades de Chile, en este caso la medición que hicimos, que después lo pudimos publicar en una edición de un Atlas de Bienestar Territorial, podemos observarlo en ciudades como Iquique, Alto Hospicio o en el Gran Valparaíso, donde la situación vuelve a replicar que en la zona central, en la mayoría distintas a Santiago, se puede apreciar el mismo patrón. Encontramos zonas de bajo bienestar territorial en la periferia, en la zona alta, incluso hasta en Punta Arenas, donde en un estudio que hemos estado desarrollando para construir una visión compartida de la ciudad, y aprovechando que Sergio Beresville tiene parte de su corazón y su origen allá, nos damos cuenta cómo, desde el punto de vista de la percepción del ADN que nosotros concebíamos de Punta Arenas, ya estamos observando con preocupación que las zonas altas del periurbano, a diferencia de la zona central, presenta indicadores de muy baja calidad urbana. Y entonces esta realidad, más que en la idea de rankear, nos damos cuenta que hay una porción muy importante en estas 22 ciudades, sobre los 100.000 habitantes, incorporando en ellas Coyhaique, que si bien tiene menos, nos permitía tener una visión general del territorio, digamos, para incorporar Aysén dentro de las regiones con alguna ciudad. Nos damos cuenta que hay un tercio de las personas que hoy día están viviendo en las ciudades que tienen bajas probabilidades de mejorar su estándar y desarrollarse y cumplir la promesa que la ciudad, ¿no es cierto?, nos tiene o nos propone como una forma de mejorar nuestra calidad de vida o desarrollarnos. Aquí hay un elemento que nos cruza a esta idea del bienestar, que es un término efectivamente económico, que tiene que ser complementado con otras variables que voy a revisar en las slides que vienen, donde hay el premio Nobel de Economía Amartya Sen propone entonces que más allá, y a propósito de la pandemia, hemos vuelto a revisar esta pirámide de Maslow, de estas necesidades básicas del ser humano para tener un bienestar adecuado o para perseguirlo, donde el entorno urbano pasa a ser muy importante y relevante para lograr el desarrollo pleno, tanto individual como colectivo. Y entonces se nos plantea un tremendo desafío. Nosotros como corporación tratamos de empujar esta idea de que tenemos que cambiar el mapa. Este mapa, este patrón de segregación, este patrón de una ciudad que no está resolviendo y tampoco ofreciendo las mismas posibilidades a sus habitantes y ciudadanos, tiene que ser un esfuerzo colectivo, poniendo por delante las principales prioridades. En esto no debemos perdernos, la situación económica está difícil, la situación post-pandemia y el estallido social nos puso y nos reordenó probablemente, y en esto tenemos que más bien construir un consenso tanto desde la disciplina, como también tratando de influir en la política pública y también desde el punto de vista de los trabajos que se puedan realizar desde la academia. Por lo tanto, es muy importante lo que se está hoy día inaugurando con esta charla, en esta invitación que nos hace Jaime y la Universidad de Chile al diplomado. Y las prioridades son definitivamente los sin techo. Hoy día hemos subido y aumentado una cantidad muy importante de personas que están necesitando de encontrar posibilidades de techo en los campamentos. En una década volvimos a tener los números que teníamos previo a esa década, donde habíamos podido disminuir a casi la mitad, y hoy día estamos más de 50.000 familias que están teniendo que vivir en el campamento, y esto es creciente. La gente se está quedando sin posibilidad de pagar su arriendo, y esto es una preocupación. Tiene que ver con la contabilidad del parque habitacional necesario. En segundo término, la segunda prioridad son los con techo. Hay un déficit cualitativo, sobre todo con esta idea del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, de la ciudad saludable, ¿verdad? Hay muchos lugares, muchos barrios donde esto no se está pudiendo resolver en forma efectiva. Estamos hablando de los bloques C, de los bloques de vivienda social que están ubicados en el pericentro, donde además hay condiciones muy claras de hacinamiento que han hecho imposible llevar adelante esta necesidad que nos ha impuesto las medidas sanitarias del quédate en casa,
y con peor dificultad, y eso es la mala noticia, con esta idea de poder incluso hacer un quédate en el barrio, porque en el barrio tampoco se encuentran o se pueden resolver las necesidades que permitan hacerle frente a esta pandemia. Y por último, los sin ciudad, un término que fue enormemente debatido, varios de los que estuvieron aquí participaron de esa conversación de la conferencia Ciudades, que tiene que ver con esta ciudad que tiene este doble castigo, ¿no? Aparte de vivir en una vivienda con dificultades, no tener las condiciones del barrio, resulta que el entorno tampoco ofrece las oportunidades ni de servicios ni de equipamiento, y entonces, a partir de aquello, aparece la dificultad actual que nos plantea la pandemia y también la oportunidad de la reactivación. Han habido anuncios de parte del gobierno, han habido acuerdos políticos que ponen de manifiesto la necesidad no solo de una ayuda directa a las familias para resolver el tema del ingreso, sino que también la reactivación económica desde el punto de vista de la activación de nuevos empleos siempre ha sido una palanca económica, lo fue en el pasado con los terremotos, las catástrofes, lo fue en las otras crisis económicas y muy recientes, se inventaron, se crearon nuevos instrumentos, y creo que esto no va a ser la excepción. Claramente, hoy día estamos enfrentando probablemente tal vez la crisis económica más relevante de los últimos 30 años, y sin embargo el panorama, si no hacemos algo desde la disciplina, si es que no ponemos estas prioridades de frente y intentamos buscar un pacto por la ciudad, un acuerdo, que parte de eso también nos propuso Luis Eduardo Urechán en una columna recientemente salida, y muchos de quienes hemos estado intentando empujar, particularmente desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y sus publicaciones, una manera de construir la ciudad que va a ser muy importante para lo que se decida o para lo que tengan impacto para adelante. Quiero decirles que este diplomado es trascendente desde el punto de vista de que a partir de ahora lo que decidamos va a influir en las ciudades en el futuro y va a incidir en la manera en que los ciudadanos y los habitantes de esta ciudad o de las ciudades en Chile van a poder cumplir esa promesa, insisto, de la que la ciudad está en esta interacción prometiendo. Aquí se requiere un diagnóstico. La regeneración urbana es capaz de cambiar el mapa, siempre y cuando elijamos bien el lugar, establezcamos buenas metas de integración, establezcamos estándares que sean medibles y con indicadores claros, que entendamos poder complementar obras con planificación y normas, que con determinación incluyamos el financiamiento, y para eso requerimos planes de gestión habitacional, con acciones y obras concretas de regeneración de vivienda, un plan de gestión urbano y un plan de gestión social. Parte de lo que eso implica, y a propósito de la idea de esto de los 15 minutos, me ha hecho reflexionar respecto a cuán tarde o cuánto, si efectivamente en Chile hemos pensado esto antes, y creo que sí. La mala noticia es que nos ha costado mucho sostener el argumento. Cuando en los 60 se planteó la Villa Frey, se planteó la remodelación San Borja, se planteó Rivera Norte en los 90, se planteó Ciudad Parque Bicentenario en Cerrillo en los 2000, y una serie de proyectos en La Chimba en Antofagasta. Lo que estaba detrás era precisamente tener un mix de uso, un mix de actividades, y también tratar de resolver una disminución de los viajes, porque es precisamente ese el mayor factor, no solo en el mejoramiento de la calidad de vida, sino que también un menor impacto en el medio ambiente. Esto era lo que se decía en el año 2008, a partir del 2006 en Ciudad Parque Bicentenario, un proyecto que me costó, en el cual participé, y que se planteaba metas concretas, en plazos que obviamente están fuera hoy día de todo plazo, de toda programación, y más preocupante aún a mi juicio, más allá que la alegría de que el proyecto se está construyendo hoy día, no tengo muy claro si estas metas, a propósito, digamos, están acorde a los propósitos y si estamos cumpliendo los parámetros o los estándares por los cuales vale la pena jugarse, tanto en integración social, en calidad urbanística y arquitectónica, en sustentabilidad económica y en estrategia ambiental. Estos son los proyectos, así como el Anillo Interior de Santiago, con donde el suelo público puede ser el motor para resolver en una vasta área una actuación concertada. Y aquí no nos olvidemos que el foco está
precisamente en que logremos una mejor distribución de estos bienes y servicios, de que esta ciudad y que esta promesa de la ciudad llegue a todos sus ciudadanos. Y no se trata solamente de resolver temas en el ámbito físico para entender cómo llegar infraestructura, equipamiento, etcétera, sino que también un ámbito funcional, es decir, preocuparse de que este acceso a servicios y oportunidades de calidad en el territorio sea el motor de la integración, pero también el ámbito humano y afectivo y el ámbito simbólico territorial. Es decir, aquí hay comunidades que probablemente tienen muy claro cuáles son los elementos que podrían servir de base para transformar estos territorios. Tenemos que romper las inercias, tenemos que tener un Estado menos tímido, tenemos que tener un sector privado que sea capaz de complementarse, que no sea monofuncional, que no tengamos particionado empresas dedicadas solo a la vivienda social, empresas solo dedicadas al mundo inmobiliario privado, y más bien por el contrario, crear oportunidades en la ciudad que permitan resolver, y para eso tenemos afortunadamente los activos necesarios, tenemos la creatividad y tenemos la urgencia para hacerlo. Yo en ese sentido quiero decirles que cambiar el mapa es una arenga, es una invitación que en estos casos, en esta oportunidad, creo que seremos, si estamos a la altura, seremos posibles de resolver con eficacia y en el tiempo adecuado para mejorar la calidad de vida de muchos de los que hoy día viven en malas condiciones en la ciudad. Muchas gracias, Juan Manuel. Excelente presentación. Gracias por esta presentación que es muy motivadora, ¿no es cierto? Que nos muestra, por una parte, el desafío, pero también las posibilidades que tenemos y me atrevería a decir el deber que tenemos desde el urbanismo y todas las disciplinas que lo aglutinan, ¿no es cierto?, para enfrentar los desafíos que se nos vienen, que son enormes en estas materias. Muchas gracias. Quiero hacer hincapié en que quienes nos están siguiendo por Facebook Live pueden hacer sus preguntas y vamos a recogerlas para poder planteárselas a los distintos relatores. Y a continuación quiero dejar con ustedes a Pía Mora. Pía Mora es socióloga, como decía antes, y trabaja en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Pía y el Centro de Políticas Públicas de la Católica ha llevado adelante años iniciativas muy interesantes desde un punto de vista urbano, iniciativas muy innovadoras, le ha hecho seguimiento a iniciativas muy innovadoras, y creo que es muy interesante por lo mismo escuchar la visión que desde todas esas distintas perspectivas tiene. Así que, Pía, te cedo la palabra y muy bienvenida nuevamente. Gracias. Estoy tratando de compartir la presentación, que está cargada, pero no la estoy viendo ahí. Así que disculpen a las personas que están conectadas. También es la primera vez que uso la plataforma. En la prueba había salido todo bien, pero siempre pasa esto en el momento clave. Porque ahí está, muy bien, ahí está tu presentación. Ya, pasé la prueba. Bueno, yo también quería dar muchas gracias por la invitación a esta instancia, sobre todo no solamente al webinar, sino también a ser parte de este diplomado que me parece muy relevante en estos tiempos, especialmente con dos destacados expositores. Y ahí también quería decir con mucha humildad que el tema de la reactivación económica en general no lo he estudiado tan en profundidad, y lo que les comparto aquí en esta presentación son resultados de algunas investigaciones que hemos llevado a cabo desde el Centro de Políticas Públicas, y también algunas reflexiones o ideas que están más en pañales, pero que de todas formas me parece que pueden aportar a la discusión en el contexto actual. Quería aclarar también algo que he aclarado otras veces, pero
Yo no soy diplomada del Lincoln Institute, ni del JPAL, sino que he tomado cursos de especialización y quería aclarar ese punto también. Y por último quería también comentar que en general la investigación que nosotros hemos desarrollado se centra en Santiago, así que pido disculpas a la gente que está conectada desde regiones y me alegró mucho también ver la presentación de Juan Manuel que incluía la realidad de regiones. Voy a comenzar entonces la presentación, que el título del webinar era Regeneración Urbana, ¿qué reactivación económica para la ciudad justa post-pandemia? Bueno, el problema ya está ampliamente documentado y yo lo quise sintetizar en esta frase, y es que la crisis sanitaria detonada por el COVID-19 ha puesto en evidencia desigualdades que tienen larga data, y la oportunidad que tenemos hoy día es hacernos cargo de ellas, porque el diagnóstico está más bien consensuado. Estas desigualdades tienen un impacto directo en los riesgos de contagio, en el fondo, frente a la pandemia. Nosotros vemos que tanto a nivel de la vivienda, por ejemplo, el hacinamiento, como de los espacios públicos, ya sea su escasez o mala calidad, y también la lejanía en las oportunidades de trabajo, se constituyen como amenazas para la propagación de la enfermedad, lo que afecta no solo a las familias que directamente viven en los barrios más desaventajados, sino que a la ciudad en su conjunto. Ahora algunas muy breves diapositivas para ilustrar estos puntos del diagnóstico. A nivel de la vivienda, nosotros vemos y hay muchas instituciones que han documentado los problemas de hacinamiento de la ciudad, que se concentran especialmente fuera del cono de alta renta. Este es un mapa del Atlas de Indicadores Espaciales del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. También y hay muchas instituciones que han documentado el déficit que hay de espacio público. Al respecto les quería compartir un trabajo reciente que estamos desarrollando desde el Centro de Políticas Públicas que tiene que ver con la densidad proporcional. Hay varios indicadores que muestran el déficit de accesibilidad a áreas verdes, es decir, dónde están las zonas rojas de la ciudad y dónde están las zonas verdes en términos de disponibilidad de distintos bienes públicos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora desde el centro es poder determinar la brecha de población que debiera vivir en un lugar, dada la disponibilidad de bienes públicos presentes en el entorno. Es decir, considerando la capacidad de carga de la infraestructura, ¿qué población debieran tener esos territorios a distintas escalas, ya sea barriales, de zona censal o bien de comuna? Esto es un trabajo muy incipiente, estamos recién comenzando en esto y estamos trabajando en el tema áreas verdes y estamos aquí en este mapa graficando cuáles son las zonas de la ciudad, las manzanas, que tienen superávit de población en rojo, un equilibrio de población en términos de la disponibilidad de áreas verdes y la capacidad de carga que efectivamente tienen, y en qué lugares en verde es posible agregar nueva población sin afectar la accesibilidad a áreas verdes. Obviamente que la disposición o disponibilidad de un bien no es lo mismo que la calidad, pero este es un primer paso para tratar de orientar a la norma urbana en términos de dar un indicador objetivo para mostrar hacia dónde debería modificarse. También quise poner esta cita de Carolina Rojas, que ella es profesora del Instituto de Estudio Urbano y también parte del CEDEUS, que muestra justamente este punto, el tema de la calidad. Se habla mucho del distanciamiento social, sin embargo, hay muchas veredas en nuestras ciudades que no cumplen el ancho necesario y hay otras, incluso veredas que no existen en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo la población va a poder cumplir con este distanciamiento social si la infraestructura no está respondiendo al estándar que se requiere? Entonces hay un tema de disponibilidad de bienes públicos, pero hay un tema también de calidad.
Y este es un componente, yo creo que nuevo para nosotros, estamos trabajándolo hace menos tiempo, que tiene que ver con el trabajo. Nos hemos dado cuenta que las oportunidades presentes en el entorno urbano obviamente son muy diversas. En general las medimos en términos de la accesibilidad a bienes públicos, como colegios, áreas verdes, etcétera, pero crecientemente hemos visto la relevancia de integrar a los indicadores que estamos construyendo las oportunidades laborales, pensando que es una variable relevante para la ciudad que deberíamos ir planificando a futuro. En el pasado nosotros hicimos este trabajo de determinar cuáles eran las zonas de buena accesibilidad, marcadas en color naranjo en este mapa dentro del Gran Santiago. Son zonas que cumplen con condiciones de accesibilidad a 4 dimensiones de áreas verdes, educación, salud y transporte. Y nosotros vemos que solamente una fracción muy baja, un 1,6% de las viviendas aprobadas en 2018 se ubicó en esta zona. Entonces, hay un tema que es que la ciudad está creciendo en lugares que no necesariamente tienen las condiciones de accesibilidad a la infraestructura que sean adecuadas, y por lo mismo eso no resulta eficiente. Ahora bien, tratando de integrar esta dimensión del trabajo a este indicador, lo que hicimos fue hacer un cruce entre las zonas de buena accesibilidad que nosotros denominamos ZBA, con, por un lado, un indicador que trata de medir de manera muy preliminar la accesibilidad a oportunidades laborales. Nosotros ahí consideramos ciertos destinos del servicio puesto interno y los metros cuadrados disponibles por esos destinos. Tratamos de hacer un indicador que reflejara en el fondo la riqueza de oportunidades laborales en el territorio, y también cruzamos estos datos de la zona de buena accesibilidad con el nivel de segregación de los territorios. Y ahí lo que encontramos es que solo un 0,7% del suelo en el Gran Santiago cumple con esta triple condición, que está en la esquina superior izquierda, el 0,7%, de pertenecer a una ZBA, tener bajos niveles de segregación y además estar con condiciones de accesibilidad a oportunidades laborales. Y por otro lado, en la esquina inferior derecha, casi un tercio del suelo de la ciudad de Santiago presenta ausencia de oportunidades en términos de lo que nosotros medimos en la ZBA, no tiene además oportunidades de trabajo y además presenta altos niveles de segregación. Entonces, retomando lo que decía Juan Manuel, aquí no hay que perderse en el fondo, hay una porción significativa del suelo urbano que está expuesta a condiciones complejas en todos los niveles. Mal acceso a infraestructura básica de interés público, poca oportunidad laboral y además alta homogeneidad social en bajos ingresos. ¿Por qué esto es importante? Porque para ciertos grupos de la población, el hecho de que las oportunidades estén en el territorio es más importante que para otros. Dependen más de lo que está alrededor suyo y no pueden satisfacer las necesidades mediante solo su habilidades o su nivel educativo. Esto es un estudio que realizó Alejandro Tirachini, que este documento era una publicación preliminar que se publicó en abril, donde muestra una encuesta que se realizó a hogares de distinto nivel de ingresos. Se muestra que a mayor nivel de ingresos, que es la columna del lado derecho, mayor posibilidad de desarrollar teletrabajo. En el fondo, a menor ingreso, por contrapartida, la dependencia al trabajo en el espacio físico fuera del hogar es mayor. Por lo mismo, es relevante pensar dónde están localizadas las oportunidades de trabajo, especialmente para los grupos de menores ingresos. Si uno analiza esto en función del tamaño de las empresas, uno ve que también para las empresas más pequeñas, las micro que están ahí, es más difícil implementar mecanismos de teletrabajo. Hay un 72% relata que no es posible hacerlo versus las grandes, donde el 90% dice que ya tienen personas bajo esa modalidad. Esto es una encuesta que realizó el Observatorio Laboral Metropolitana del Centro de Políticas Públicas este año.
Además, tenemos que recordar que a mayor vulnerabilidad, mayor probabilidad de tener un trabajo informal, en la región metropolitana, 1 de cada 4 trabajadores son informales, y eso significa que incluso, aunque garanticemos o acerquemos las oportunidades formales de trabajo a los territorios, va a haber una brecha en cierto grupo de la población de poder apropiarse de esas oportunidades por distintas razones. Entonces, es un tema súper complejo que claramente nos desafía y debería ser parte de nuestras preocupaciones en los temas de regeneración urbana. Ahora, pensando en la recuperación, después del COVID, después de la emergencia, creo que es importante plantear que no va a ser sostenible si no se resuelven estos problemas que hemos detectado a escala de la vivienda, el espacio público y del trabajo. Y que es importante que innovemos en la forma en que abordamos estos desafíos, porque si no vamos a reproducir los mismos problemas que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Y en ese sentido, la reactivación económica debería integrar esta mirada sobre el Chile que queremos construir. O sea, no solamente reaccionar, como decía Juan Manuel, todos sabemos que la política habitacional es efectivamente una herramienta para poder reactivar la economía, pero debería ser una reactivación que mire hacia el futuro, que tenga conciencia de la manera en la que quiere construir ciudad y sociedad. Y en ese sentido deberíamos preguntarnos qué mecanismos vamos a ocupar en esta regeneración urbana, en esta reactivación, con qué actores vamos a trabajar y con qué foco. Y acá les traigo como algunas muy breves ideas y reflexiones para que exploremos juntos y discutamos, algunas de las cuales hemos trabajado en profundidad y otras, como les comentaba al principio, son más bien inquietudes que surgen a la luz de la revisión de la prensa, del debate público y de otros estudios de otros académicos. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos? Nosotros creemos que es interesante innovar en la forma en que reconstruimos o redesarrollamos esta ciudad, y ahí parece interesante, por ejemplo, revisar el mecanismo de reajuste de tierra. ¿Por qué lo traigo a colación en esta instancia? Y es porque la pandemia ha evidenciado aún más lo que ya sabíamos, que es el mal estándar de ciertos espacios públicos, lo mismo que hablábamos antes, el ancho de calle, la falta de áreas verdes, etc. Y por lo mismo se requieren mecanismos innovadores que permitan generar esos espacios, pero además en un contexto en el que va a haber mucha presión económica, van a haber recursos muy acotados en algunos casos, y estos mecanismos tienen la ventaja de presentar un ahorro en el fondo al actor público, en la medida en que se libera suelo que puede ser puesto a disposición de esta infraestructura aportado por los propios propietarios del suelo. Además, presenta otras ventajas, como por ejemplo, permitir soluciones de vivienda in situ a los propietarios y a los allegados de estos terrenos para que no salgan expulsados como sería en una operación inmobiliaria tradicional. ¿Cómo funciona? A grandes rasgos, hay una serie de territorios, de terrenos, de predios que están dispuestos de manera desordenada, podríamos decir, en el territorio, que se reordenan, lo que muchas veces implica disminuir el tamaño de esos predios, pero aumentando la superficie de suelo público. Ese suelo público se puede poner a disposición de esta agencia desarrolladora del proyecto, ya sea para proveer de la infraestructura que falta en el barrio, como áreas verdes, por ejemplo, o para generar nuevas unidades de vivienda que contribuyan incluso a financiar la misma operación. Antecedentes sobre esto no me puedo extender, pero nosotros intentamos aplicar estos mecanismos en Talca y en Constitución en el contexto de la reconstrucción, lo que nos generó una serie de aprendizajes sobre lo que efectivamente podríamos hacer en el escenario actual, pero también sobre limitaciones que existen en el marco normativo actual para poder desarrollar este tipo de proyectos. Sobre esto también hay literatura, nosotros hemos escrito y documentado esta experiencia, para el que le interese lo podemos revisar más en detalle. ¿Con qué actores? Desde el Centro de Políticas Públicas estamos impulsando el tema de arriendo y estamos tratando de generar propuestas bien concretas sobre cómo incorporar actores sin fines de lucro, municipios y también
actores que pueden tener fines de lucro en la provisión de vivienda, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas regulaciones. Queremos promover el arriendo ético para población vulnerable y grupos medios en zonas de buena accesibilidad. Y nos estamos preguntando y estamos desarrollando una serie de modelos para poder determinar cuánto y cuál debería ser el aporte público para que exista ese interés en desarrollar esta oferta de vivienda que hoy día es escasa. Sabemos que el subsidio de arriendo tiene una baja aplicación y por lo mismo no podemos seguir reactivando la economía a través de los mecanismos tradicionales únicamente con subsidios a la demanda, sino que creemos que también hay un deber del Estado de incentivar a nuevos actores, a nuevos proveedores, nuevos modelos de vivienda, y hemos concluido hasta ahora, bueno, se necesitan distintos tipos de apoyo para distintos tipos de actores. Un mecanismo, un modelo es proveyendo no solamente los subsidios a la construcción, sino también suelo público para la construcción de vivienda nueva. Y otros mecanismos que también tienen la regeneración, que es la rehabilitación de vivienda existente. Cuando estamos diseñando distintos mecanismos, hemos desarrollado la estimación concreta de los recursos que implicaría cada una de estas modalidades, pero creemos que es importante avanzar en esa discusión, en fondo abrir la cancha para que entren nuevos actores y poder reactivar la economía también innovando. Y lo último, ¿con qué foco? Tiene que ver con la parte de trabajo que mencionábamos antes. Creemos que la discusión debería abordar este componente de la economía, el componente del trabajo, y no solamente el de acceso a bienes públicos entregados por el Estado. En ese sentido, me ha sorprendido ver la cantidad de iniciativas que hay, impulsadas desde los municipios, pero también desde los gobiernos metropolitanos o las intendencias, para tratar de apoyar el comercio local. Esta es una página web desarrollada por una entidad sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de UN Habitat y otras entidades, donde se documenta una serie de experiencias innovadoras sobre qué están haciendo hoy día los gobiernos locales para reactivar la economía a nivel local, y entre esas iniciativas hay un espacio muy importante para las ferias libres, como tratar de mantenerlas vivas, lo mismo los almacenes, y en el caso chileno también se han detectado algunas de estas iniciativas como esta que destaco, que es Locales Conectados, que es lo que trata de hacer es canalizar en el fondo los aportes públicos y privados para que las personas que requieren de un apoyo en la alimentación puedan adquirir los productos directamente en los almacenes del barrio y no recibir unas cajas de manera centralizada, lo que contribuye también a la dinamización de la economía barrial. ¿Cuál es la forma tradicional en que se abordan los temas de trabajo desde la política pública, o cómo se ha hecho preferentemente hasta ahora? Es tratando de expandir la red de transporte público. En el caso de Santiago, el metro ha ocupado un lugar súper importante para tratar de acercar a las personas a la ciudad, a los puestos de trabajo, a los centros donde se concentran las oportunidades laborales. Sin embargo, creemos que ese paradigma obviamente va a seguir operando, pero hay que revisarlo, y uno de los ámbitos que requiere revisión tiene que ver con los estándares de la inversión pública. Tenemos que dejar de entender el transporte como solamente un medio para disminuir los tiempos de viaje, para acercar a las personas de un punto a otro, sino entender también el valor o minusvalor que puede generar la propia infraestructura en el entorno, sobre todo si queremos descentralizar las oportunidades. Y ahí rescato esta frase de Claudio Castro, alcalde de Renca, que evidenció en el fondo la importancia que Metro hiciera una intervención que generara valor en el entorno de las estaciones que van a llegar a su comuna, respecto en específico el tema de las cocheras. En el fondo no basta con que llegue el metro, sino que llegue bien, de manera de poder detonar, activar ese entorno, tanto a nivel como de la valorización de los predios que están ahí, pero también del interés privado por invertir en esa zona. Otro punto que me parece importante de revisar tiene que ver con la intersectorialidad de la intervención. O sea, si queremos abordar estos temas de trabajo
no vamos a poder hacerlo exclusivamente desde el Ministerio de Vivienda. Vamos a necesitar necesariamente vincular a distintos actores, distintos sectores, y en ese sentido ponía un ejemplo del programa de barrios comerciales que pertenece al Ministerio de Economía, en alianza con el Ministerio de Vivienda, y es ejecutado por Cercotec. A pesar que es un programa pequeño, que tiene en el fondo temas por mejorar, me parece interesante relevar que para la ciudad del futuro, esta ciudad que queremos, y esta descentralización de oportunidades que queremos promover, necesitamos integrar la visión de distintos actores, tanto públicos como privados. O sea, no puede ser un tema sectorial. Y con esto ya voy cerrando la presentación, me quedan solo 2 diapositivas. Hay un tema también que parece relevante a raíz de un programa que existe en Estados Unidos que se llama Empowerment Zone, que trataba de descentralizar oportunidades laborales en barrios de menores ingresos. Esto ocurrió en Nueva York, en barrios como Harlem, en el Bronx, etc. Y ahí se evidenciaba también que hay una tensión porque hay de hacia dónde dirigir los recursos públicos. Muchas veces los recursos pueden ir orientados, por ejemplo, a entregar beneficios a las empresas para hacer más atractivo localizarse en una determinada zona, pero también hay zonas tan deprivadas donde la desigualdad es tan patente que por más que se generaran los puestos de trabajo, las personas no podrían optar a esos empleos. Por ejemplo, por su baja calificación, o por ejemplo, porque no hay disponibles salas cuna o jardines infantiles para dejar a los niños y poder trabajar. Entonces, una intervención de regeneración que busque también integrar este componente económico tiene que hacerse cargo de la inversión privada, de incentivarla, pero también no puede dejar de lado este componente social, porque lo hablaba Gabriela Higueta en un seminario el otro día en la Cámara chilena. Por ejemplo, en Renca existen alrededor de 6.000 empresas, bueno, distinto tamaño. Las más grandes son las que concentran la mayor cantidad de oportunidades laborales. Sin embargo, una parte muy minoritaria de la fuerza laboral de esas empresas corresponde a renquinos. Y ella habla específicamente de ese tema. O sea, eso ocurre no solo por una descoordinación, sino también porque muchas de esas oportunidades no pueden ser aprovechadas por los renquinos porque, por ejemplo, no tienen la calificación o la capacitación para optar a ese puesto de trabajo. Entonces, me parece importante ir concibiendo estas políticas de manera más integrada para poder lograr algún efecto positivo. Y por último, quería destacar el punto de la escala en la que se abordan estos temas. Obviamente hay un ámbito para la acción local, municipal, lo vimos por ejemplo en estos casos de ferias libres donde se está intentando reactivarlas o el tema de los almacenes, pero también hay una escala que es metropolitana, una escala que es regional. Y en ese sentido me parece interesante la iniciativa Corazones de Barrio que busca generar estas subcentralidades que obviamente requiere un rol del Estado bien fuerte para invertir en lugares que no son atractivos para el mercado, que están muy deprivados, muy invisibilizados muchas veces. Y en ese sentido creo que sería interesante retomar este tipo de iniciativas. Para sintetizar y cerrar, creo que la reactivación económica tiene que integrar la visión de la ciudad que queremos, y para eso tenemos que cuestionarnos o repensar con qué mecanismos vamos a hacer esta reactivación y esta regeneración, a qué actores vamos a involucrar y también qué ámbitos o qué focos queremos poner. Si es solo el tema de la vivienda, la accesibilidad a bienes públicos urbanos, o también queremos integrar temas de trabajo que necesariamente implican trabajar también con el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Está es muy exhaustiva tu presentación. Muchísimos temas. Le recuerdo a las personas que nos están escuchando y que están interesadas en cursar el diploma que muchos de estos temas van a ser ahondados por todos los panelistas que son relatores en el diploma.
porque de verdad una presentación como esta, que es breve, ¿no es cierto, Pía? Aborda una cantidad de temas enormes, desde gestiones, todas las escalas que abordaste, el tipo de gestión que abordaste, los temas territoriales, espaciales, en fin, es muy amplia la propuesta. Es bastante coincidente con varios temas que nos está recién presentando Juan Manuel. Quiero pasar a las propuestas a la exposición de Sergio Berisville, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que estoy seguro también que van a ser bastante coincidentes con algunas de las propuestas que ya hemos escuchado. Solo para hacer una pequeña introducción, Sergio, si me permites, es que ¿cómo que se llama? El Consejo, bajo la presidencia de Sergio, bajo la presidencia anterior también, han hecho un esfuerzo muy importante por hacerse cargo de la actualidad y sobre todo a este periodo, a Sergio como presidente, le ha tocado abordar temas más tan importantes, ¿no es cierto?, de tanto peso para el desarrollo urbano como el descontento social y la pandemia. El Consejo ha evacuado sendas agendas para ambos casos, ¿no es cierto? Y varios otros, y está trabajando en varios otros temas, entre otros una mesa, como decíamos, que se llama Regeneración Urbana y Reactivación Económica. Así que sin más, Sergio, te doy la palabra, tú me vas diciendo y yo voy pasando las diapositivas. Bien, bueno, primero, encantado de saludar a todas y a todos, especialmente a Pía, a Juan Manuel, a ti, Jaime, también, y Alberto Texillo, que lo vi ahí al principio, lo saludé, pero no sé si con este retorno, tengo un retorno muy malo porque estoy hablando desde mi celular. Si ya hacer una clase o una videoconferencia en el computador es difícil, imagínense lo que significa hacerlo en un celular. No sé, que me subieron la vara muy alta para tratar de exponer. Pero bueno, me escuchan bien, entiendo, ¿no? Se escucha un poquito bajo, no sé si es posible que te acerques un poquito más al micrófono. Claro, ahí, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, mucho mejor. Ya. Más incómodo todavía, ¿eh? Bueno. Vamos que se puede, Sergio. Sí. Bueno, gracias por la introducción y encantado de compartir fundamentalmente algunos temas tópicos del que está tratando el Consejo ahora, y me alegra muchísimo que la Academia dé señales de hacerse cargo de lo que estamos viviendo, ¿eh? Y no solamente del problema, porque estamos llenos de personas que evidencian y diagnostican el problema, nosotros también, pero lo que necesitamos hoy día como país son propuestas. Por eso yo celebro mucho la presentación de Juan Manuel, la de Pía, y sin duda de las que puedan salir de la reflexión más académica mediante este programa de formación continua en la que estás impulsando tú, Jaime. Así que te felicito por eso de todas maneras. Ahora, muchas gracias. Quiero partir, bueno, primero, brevemente, yo creo que tenemos todos que hacer un ejercicio reiterativo para que no nos ocurra que volvamos a caer en una especie de normalidad mental, en el cual en algún minuto la sucesión de hechos que están ocurriendo nos anestesian, ¿eh? Y eso significa ponerse bien y una y otra vez repetirse lo que estamos viviendo, un periodo excepcional, extraordinario de la humanidad, ¿eh? No, aquí hay que salir del territorio chileno. Esto, independiente de los problemas que tenemos nosotros, estamos enfrentando una crisis de la humanidad y claro, de la humanidad de las ciudades también, ¿no?
Entonces es importante reflexionar eso porque ese contexto nos obliga, en el minuto que asumimos esto, nos obliga a hacernos responsables, a hacernos cargo desde nuestro pequeño ámbito o gran ámbito que sea cómo abordar este desafío gigantesco, ¿no? Yo les confieso que después de la reconstrucción del 27F, el 2010, cuando estuve a cargo de la reconstrucción del borde costero, la región del Biobío, después de trabajar dos años bien duros con eso, dije, esto fue lo peor que me tocó vivir como profesional. Y dije, con esto doy por cerrado mi ejercicio, digamos, de aporte a la actividad pública, sin darme cuenta de lo que se vendría 10 años después, que me tocó justo estar en el consejo con el estallido social, con una evidente responsabilidad o complicidad de la ciudad respecto de lo que estaba pasando, y después, 3 meses después, con la pandemia. Entonces, tengo razones justificadas para pensar que soy yeta, ¿no? Lo cual se puede remediar solamente con mucho trabajo, y más que con mucho trabajo, yo creo que con convicción de cambio, ¿no? O sea, ya que este sea tercer encuentro con una realidad muy compleja, nos tiene que motivar, obviamente, a tener una disponibilidad de cambio mental respecto del futuro, respecto de los inmensos desafíos que tenemos. Y yo creo que eso es importante, porque hoy día, por la fuerza de los eventos que están ocurriendo, vemos que muchas personas están disponibles a abandonar sus dogmas, sus doctrinas, aquellos temas que hace 6 meses no eran ni siquiera objeto de reflexión, hoy día están disponibles para reflexionarlo, incluso para explorar y sobre todo para innovar. Entonces, yo creo que hoy día tenemos un enorme desafío de innovación, sobre todo en política pública, porque por mucho tiempo nos conformamos con la idea de que la política pública había dado ciertos buenos resultados de los cuales creíamos estar muy orgullosos, como la reducción del déficit habitacional, ciudades urbanizadas 100% con agua potable y con plantas de reciclaje, en fin, méritos muy, muy notables, digamos, de las ciudades chilenas, pero que nos alejaron mucho, mucho y demasiado, diría yo, de la disponibilidad a la innovación, y sobre todo en política pública. Entonces, yo creo que hoy día todos somos, de alguna manera, en mayor o menor medida, protagonistas de este importante fenómeno de la humanidad, en el cual tenemos que ser muy flexibles y muy innovadores. De lo contrario, nos vamos a extinguir, digamos, yéndose un poco así a la dramática, ¿no? No va tanto, pero sí creo que vivimos un minuto histórico muy importante del cual tenemos que estar muy conscientes. Y en ese sentido quería mostrar, si me ayuda Jaime, con la presentación, voy a dar todo lo que voy a tocar, lo voy a hacer a modo de titulares, ¿no? Ni siquiera de segunda bajada del diario, porque es mucha información, entonces yo solamente lo voy a ir mostrando a manera de titulares. No sé si, Jaime, estás compartiendo ya y yo no lo veo, o todavía no te resulta. Estoy compartiendo, estoy en la diapositiva. ¿En qué estamos hoy? Ya, ¿y por qué yo no la veo? Buena pregunta. No sé por qué no la ves. Ya, estoy en eso, espero que me confirman, por favor. Pero estoy en la diapositiva. ¿En qué estamos hoy? Aparecen todas las portadas de todos los... Nosotros la vemos. ¿Se ve? Perdón, ¿se ve la diapositiva? Yo no la veo, no importa, yo me la sé casi de memoria. Nosotros sí la vemos, pero Sergio no la ve. Ya. Escucha, Sergio, ¿qué? A ver, estamos viendo la diapositiva que dice en qué estamos, que son todas las, están todas las propuestas, ¿no es cierto? Últimas. Sí. Hay 6 propuestas en esta. Y otra barrera de dificultad que me pusiste, pues, Jaime. Así es que no importa. No sé cómo solucionarlo. Yo te sigo
Te sigo a distancia. Sí, mira, la imagen que ustedes deberían estar viendo ahí son en qué estamos hoy como consejo, y ustedes ven 6 documentos que ha sido un poco la producción, alguno programada, como son los 4 primeros documentos, cuando abordamos en primera instancia los desafíos de la integración social. Ya esto porque está declarado en la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 2014, advierte que la prioridad fundamental, el ojo en el cual tiene que poner la política pública en Chile es la integración social. Por tanto, elaboramos un primer documento. Simultáneamente empezamos a trabajar con otros temas que en esa época eran emergentes, como la densificación equilibrada. Recordemos lo que pasó con los llamados o mal llamados guetos verticales. Recordemos que hasta antes del estallido estábamos hablando de la COP25, cambio climático, por tanto nos pusimos a la altura y elaboramos un documento importante para modificar la ordenanza precisamente en materia de resiliencia, y también nos aventuramos en modificar, hacer un proyecto de lograr simplificar los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Que hoy día, para que ustedes sepan, tienen en promedio una duración de aproximadamente 8 años. ¿Ya? Nosotros apostamos por una serie de propuestas a reducirlo a 2 años y medio, sin lesionar en ninguna de sus etapas la participación ciudadana, ¿no? Y bueno, cuando estábamos en eso, obviamente se produjo el 18 de octubre y nos dimos cuenta que aquí la ciudad sí tiene una responsabilidad, aun cuando muchas de las personas priorizaban los problemas de inequidad en las pensiones, en la salud, en la educación, ¿no? En el empleo, ¿no? Nosotros sí veíamos que detrás de eso hay una inequidad fuerte en las ciudades, y quisimos sumarnos y elaboramos la Agenda Social Urbana, que te voy a mostrar a nivel de titulares ahora a continuación. Y cuando estábamos entregándole esto al presidente de la República, vino obviamente la pandemia, y una vez más nos dimos cuenta que silenciosamente las ciudades estaban con todas sus debilidades, acentuando la vulnerabilidad de las personas frente al peligro de contagio, ¿no? Y esto fundamentalmente, como lo vamos a mostrar más adelante, hacinamiento y dificultades de acceso a los servicios acentuaban en el fondo claramente, o eran vectores de vulnerabilidad para efectos de la pandemia. Por tanto, se acoplaba muy bien, y lamentablemente, pero se acoplaba bien o claramente los problemas de la agenda social, en términos de integración social y de equidad en el acceso a los servicios, con los vectores de vulnerabilidad. De hecho, si ustedes revisan y pueden entrar, en la primera imagen había un código QR en donde ustedes pueden bajar todos estos documentos y ahí pueden ver una relación que hay entre el nivel de hacinamiento por comuna y el nivel de contagios por comuna. Y ustedes se dan cuenta perfectamente que hay una correlación totalmente visible. Si avanzamos un poco, Jaime. Jaime, ¿me escuchas? Tenía el micrófono apagado, Sergio, sí te escucho, súper bien. Estoy en que la Política Nacional de Desarrollo Urbano está teniendo una actualización, bueno, que es lo que tú estabas explicando, ¿no es cierto? Previo a los acontecimientos del 18 de octubre. Por favor. Así es. Y bueno, y contar simplemente con esa imagen que además de estas tareas estábamos actualizando la Política Nacional de Desarrollo Urbano, porque ya cumplió 5 años, 2014, ya el 2018, 2019 estaba cumpliendo sus cinco años que merecían una revisión. Y cuando estábamos en esto, obviamente, se produjo el 18 de octubre y consideramos pertinente ser cuidadosos con la actualización de la política, esperar el desenlace de la discusión constitucional para poner la política de ciudad al servicio de esa nueva Carta Fundamental. Creemos que es inoportuno hoy día actualizar la política sin saber efectivamente qué es lo que va a dictar la Constitución, ¿ya? Entonces,
dijimos, no, paremos y primero hagamos una discusión constitucional, veamos cómo la ciudad entra a esa discusión y pongámosla al servicio de esta nueva mirada que la sociedad quiere tener de sí misma y en ese sentido nos hemos preocupado solamente de diagnosticar, levantar mucho dato y eso es lo que estamos hoy día, pero hemos puesto un freno a la elaboración de una nueva política por esa misma razón. Y si sigues en la siguiente, debería demostrar solamente en lo que estamos en este minuto, que uno de los temas viene llega muy de cerca a lo que estamos conversando ahora, que es discutir sobre regeneración urbana, ¿ya? Y reactivación económica, que es un grupo de trabajo que tiene previsto en septiembre poder entregarle al presidente una propuesta que nos permita poner a las ciudades como motores, por un lado, de actividad, pero remediando y resolviendo los desafíos que trae como lastre, ¿no? Que ya los vamos a ver más adelante. Y por otro lado tenemos otro grupo que es de cambio climático, porque creemos que si bien hoy día el cambio climático no está en discusión, creemos que subyace a todo lo que está ocurriendo. El cambio climático no ha dejado de ser un tema en el planeta, ¿no? Ha dejado de ser un tema para nosotros hoy día por la contingencia, pero el problema sigue y por tanto creemos que nosotros tenemos la obligación de seguir analizando y hacer una propuesta para que las ciudades efectivamente puedan enfrentar los cambios, ser más resilientes y probablemente muchas de ellas se van a juntar con algunos temas que voy a contar más adelante sobre ciudades saludables, entre otros. Entonces, parto primero por la agenda social. Si pasas a la imagen siguiente, Jaime. La agenda social ya les había contado que parte por lo que ocurre en el 18 de octubre y en forma muy, muy, muy resumida es una agenda bien especial porque no solamente hace una lista de supermercados de todos los problemas que nosotros conocemos de la ciudad y que los representó también Juan Manuel, Pía, y yo creo que está lleno de información hoy día y eso es algo que debemos agradecer, digamos, ¿eh? Incluso la academia ha sido muy estudiosa porque ha levantado muchísima información y tenemos relativamente claros los problemas. La pregunta es las propuestas. Y no solamente propuestas, sino que dijimos, mira, aparte de las propuestas acá tienen que haber metas. O sea, no solamente poner propuestas generales, sino que pongámonos metas, ¿ya? Y las metas se dividieron en dos ámbitos. Dijimos, mira, esta agenda tiene que tributar a un ámbito primero, que es lograr mayor compromiso ciudadano y fortalecimiento de los gobiernos locales, es decir, esa primera línea que son los municipios, porque efectivamente hay problemas de brecha en los ingresos que son gigantescas, por tanto nosotros pusimos como meta lograr de aquí al año 2025 un ingreso mínimo per cápita municipal, ¿ya? Cosa que hoy día no existe, algo así como el sueldo mínimo, ¿ya? Que existe en Chile, ¿ya? Pero no existe para los municipios. Entonces tenemos municipios en una misma ciudad con un ingreso per cápita de 110.000 pesos y otros de 1.200.000, ¿no? Son los mismos ciudadanos, pero por vivir en comunas distintas, tienen privilegios diferentes desde el punto de vista del municipio. Entonces nos propusimos cambiar eso al año 2025 progresivamente. Y voy a explicar por qué medida hicimos para eso, ¿no? Y lo otro es definitivamente lograr doblar la curva, emparejar la curva ascendente que tiene hoy día el déficit habitacional, que tiene casi 400.000 familias sin casa, casi 50.000 viviendo en campamentos, y otros obviamente en condiciones de hacinamiento y allegamiento, que es una situación hoy día especialmente cruel en las condiciones de pandemia. Entonces nos planteamos lograr al año 2025 reducir el déficit habitacional, ¿ya? En algún minuto hablamos del 50%, la verdad es que hoy día como nosotros no hacemos la política pública porque no somos quienes entregamos los subsidios, sino que simplemente somos un órgano asesor, nos anima fundamentalmente lograr disminuir el déficit habitacional, que es lo que no está ocurriendo hoy día. Entonces para eso, y si tú me acompañas con las imágenes siguientes de la agenda, son 12 medidas que nosotros propusimos y yo no me voy a detener en ellas, cada una de ellas, porque es muy largo. Simplemente quiero contarles a manera de resumen que los grandes cambios que propone esta agenda, por un lado, es
lograr que los instrumentos de planificación territorial, ¿ya?, se hagan cargo de la integración social. Porque cuando nosotros hablamos de reducir el déficit habitacional, no es cueste lo que cueste, como en algún minuto fue en la década del 90 o del 80, cuando efectivamente lo importante era un déficit cuantitativo, ¿eh? No importando mucho si la colocación de esos subsidios en la ciudad producía periferias, marginalidad, o simplemente lo que hoy día decimos que es una especie de segregación con techo, ¿ya? O sencillamente familias, como decía Juan Manuel, sin barrio, y para qué decir más allá, sin ciudad. Entonces es con integración social. Entonces el desafío es doble. Tenemos más déficit y por otro lado tiene que ser su solución a través de la integración social. Entonces nosotros creemos que abordar este tema requiere de muchas herramientas, muchísimas, para la cual hoy día tenemos pocas. Entonces una de ellas es que los planes reguladores definitivamente pongan en el corazón de su objetivo la integración social, cosa que hoy día es chino, ¿no? No hay ningún plan regulador en Chile, ni vigente, ni en diseño, que tenga como propósito la integración social, ¿ya? Y eso a nosotros nos parece gravísimo, ¿no? Y por eso hemos planteado que en la ley de integración social esta sea una materia central, es decir, que los alcaldes, la comunidad, discuta cuando haga el plan regulador de cómo resolver el problema de su comuna respecto a la integración social. Y creemos que eso nos va a hacer más ricos como sociedad, pero además nos va a dar un instrumento muy poderoso para lograr evitar procesos de segregación y, por otro lado, producir integración social. Otros elementos que hemos planteado son de microdensificación, para lo cual ya salió un decreto el cual celebramos mucho que haya salido. Hemos planteado temas de equidad territorial de la infraestructura, que no voy a profundizar, pero simplemente lo que dice es algo de lo que planteó Pía. Si se hace una infraestructura pública en una comuna y se hace en otra comuna, ¿por qué deberían ser distintas? ¿Qué es lo que pasa hoy día un poco? Por el modelo de evaluación social que tenemos, que lamentablemente discrimina negativamente respecto de las condiciones del territorio, ¿ya? Planteamos también una serie de medidas para el transporte público, que no voy a profundizar ahora. Para la ciudadanía planteamos que el Pladeco sea mucho más vinculante. Hoy día el Pladeco es un instrumento municipal, lamentablemente, que no tiene ningún tipo de vinculación con las decisiones de financiamiento de los municipios, y por tanto creemos que si el Pladeco es participativo, ¿ya?, y la gente asiste a distintas actividades y discute su comuna, lo lógico es que después se aplique. Lo insensato es que se invite a la comunidad a discutir sobre el futuro y que después los municipios, sin restarle respeto, tomen decisiones desapegadamente del proyecto de ciudad que plasmaron en el Pladeco, ¿ya? Si pasas a la siguiente, sí, Sergio, otras actividades que nosotros hemos planteado ahí, no solamente que el Pladeco sea vinculante, sino que parte del presupuesto. No sé si me escuchas, Sergio, disculpa, tengo que sí, te escucho súper bien y está súper buena, súper interesante todo lo que estás presentando, y lo estamos siguiendo. El problema, ¿sabes qué? Nos están avisando que hay un pequeño emergencia, un pequeño imprevisto, que es que no sé si escuchaste al principio, falleció una persona dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, y hay un acto en este momento. Entonces nos están diciendo algo que estaba imprevisto, que este acto está por comenzar, entonces vamos a tener que ir cerrando, lamentablemente. Lamento interrumpirte así, de una manera así como rápida, y lamento también por las preguntas, porque tenemos muchísimas preguntas a través del Facebook Live. Lo que propongo, bueno, de todas maneras, a ver. La presentación de Sergio, si lo permite, Sergio, va a quedar online. La vamos a poder compartir. De verdad te pido muchas disculpas, Sergio. Le pido muchas disculpas a todos, a Pía, a Juan Manuel, porque me habría encantado y nos habría encantado poder comentar todo lo interesantísimo y la cantidad de información que nos están entregando. Lamentablemente, y tenemos que ir cerrando. No sé si te doy la palabra, Sergio, y quizás puedes hacer un pequeño cierre y luego le damos la palabra entonces cerramos y podemos
responder, como te digo, las preguntas y le damos la palabra entonces a la facultad. Disculpa, sí, de nuevo. Yo entiendo que son cosas de fuerza mayor, así es que nada, dejarlos a todos invitados a que revisen los documentos del Consejo. Es imposible en poder resumir ahora en el cierre de todo, simplemente que, hay muchos temas muy interesantes porque fundamentalmente lo que tratan estos documentos de cambiar un poco el paradigma de muchas cosas. Algo dijo Pía, sobre todo desarrollar una nueva forma de hacer economía urbana con más solidaridad, con participación del sector sin fines de lucro, mirar la ciudad desde el punto de vista saludable, que es muy importante, 15 minutos, bueno, todas esas cosas me habría encantado haberlas podido explicar, pero que... Y bueno, habrá oportunidad después para que se entusiasmen algunos y puedan revisar esos documentos bajándolos del Consejo. Así que no digo nada más. Sí. Jaime, muchas gracias. Oye, no, a ti y a todos, Juan Manuel. Cierre, tú que corresponde a esta actividad. A ver, lamento de nuevo muchísimo tener que cortar esto, como estabas diciendo, Sergio, es algo de fuerza mayor, el gato, como le decían a quien falleció, era alguien muy querido dentro de la facultad y se está organizando este homenaje en su nombre de una manera un poco imprevista. A ver, recibimos una cantidad de información esta tarde muy grande. Les agradezco mucho a los tres panelistas, a Juan Manuel, a Pía y a Sergio. Les recuerdo a todos que ellos van a ser relatores dentro del diploma, entonces todos estos temas van a poder ser ahondados y, como decía Sergio también, bueno, las respectivas instituciones a las que pertenecen los relatores también tienen mucha información y los invitamos a todos a enterarse de ella. Eso, sin más, vamos a tener que dar por cerrada la sesión y lo que sí prometemos, ella me está sugiriendo también, que podamos responder varias de las preguntas, aunque sea por escrito, no sé, ahí vamos a organizar cómo, para que no queden en el aire y puedan... Recibimos muchas y muy buenas preguntas de parte de todos quienes nos están viendo. Así que, sin más, lamento de verdad muchísimo, Pía, Juan Manuel, y Sergio tener que cortarlos así. Además, se me olvidó, creo, comentar que Sergio es, algo muy importante, el Premio Nacional de Urbanismo de 2014, y eso no lo habíamos comentado, no lo comenté en tu presentación, Sergio. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo lunes a esta misma hora para abordar entonces un webinar sobre regeneración urbana y gobernanza. Atento a las redes para que puedan todos unirse. Muchas gracias de nuevo a todos y hasta muy pronto.